de los usuarios y por lo tanto el usuario podía pedir, digamos, servicios sin que hayan terminado con el primer servicio que pidió, ya le está pidiendo un segundo servicio. Es como que yo hago clic, 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 clic en el mouse, con el mouse en distintos objetos, en la interfaz gráfica, y antes que me terminen de contestar sobre el primer servicio, ya estoy pidiendo otro y otro y otro. Entonces, bueno, ahí se vio que sería bueno asignarle una figura administrativa de control a cada una de las actividades que el usuario iba pidiendo, y a eso se le llamó hilo. O sea, paralelizar actividades internas a un proceso era bueno porque si yo tenía soporte de hardware para poder ejecutar esas actividades, bueno, todo iba a ser mucho más rápido, digamos, no demorarlo tanto al usuario en las peticiones. Y por otro lado también coincide con las redes. Las redes comienzan a desarrollarse en esa década, ya con mejor rendimiento, y entonces había estaciones de trabajo que funcionaban como servidoras, y esas servidoras recibían peticiones de otras PC, de otras máquinas, de otros computadores, de otros sistemas conectados, y entonces una máquina servidor estaba recibiendo peticiones de máquinas clientes, y entonces tramitaba esas peticiones, cada uno de las peticiones las tramitaba como si fuera un hilo. Es decir, le daba a un hilo, creaba un hilo para que se haga cargo de esa petición de un cliente, y entonces ese hilo iba y gestionaba los datos que pedía de algún servidor de base de datos, de correo, de página web. Bueno, página web poco en este momento, pero de impresión, de lo que sea, y entonces era todo mucho más ordenado porque cada hilo tenía una petición. Así que las redes y la interfaz gráfica fueron los motivos fundamentales para que se evolucione del concepto de proceso al concepto de hilo. Así que, bueno, aquí están algunas de las razones por las cuales decíamos hace rato, actualizar las pantallas en el Word, en un profesor de texto, cuando yo hice un control E y seleccioné todo el texto y le cambié el color, el tipo de letra, el tamaño, lo que sea, necesito un hilo que se encargue de mostrarme el monitor actualizado, la pantalla actualizada. Necesito un hilo que se encargue de tomarme los datos de teclado, de teclas que yo estoy pulsando, para que a su vez le pase al hilo que actualiza la pantalla. Previamente, o bueno, paralelamente, el corrector ortográfico de lo que voy escribiendo me va marcando con viborita roja o viborita verde los errores que voy teniendo, dependiendo si es error de sintaxis o de semántica. Otro hilo que esté escuchando el puerto de red, la placa de la red, la placa de red, para que entonces esté atento y entonces tome los datos y los lleve al kernel y los procese y demás, para que no se pierdan esas solicitudes que vienen llegando, ¿sí? La evolución de los hilos fue tanta que hay sistemas operativos que a las interrupciones, hablando de red, que a las interrupciones las trata como hilos, y entonces las encausa como si fuera un código de usuario más, y por supuesto le da mucha prioridad, pero los toma como hilos a las interrupciones. Y eso eh, tiene ventajas y desventajas. Las ventajas son que no me genera un desorden de atender interrupciones que me aparecen en cualquier momento, sino que las encauzo como hilos y cada uno tendrá una secuencia de atención. Pero por otro lado, claro, tengo la pérdida de tiempo de pasar las interrupciones como hilo, y eso hay un tiempo administrativo, burocrático, pero bueno, ese exceso de tiempo lo gano en orden, ¿sí? Tal cual como nos ocurre con todas las cosas a nosotros, eventos que nos van pasando, bueno, es que los vamos atendiendo o los vamos postergando, pero bueno, vamos anotando los eventos que tenemos que atender, de manera de no perder el control y no olvidarme de algo que quedó pendiente. Lo mismo pasa con las interrupciones y los hilos. Otro de los motivos es de pasarse al concepto de hilo, porque este, crear un hilo nuevo dentro de un proceso es una tarea mucho más rápida, más ligera, ocupa menos recursos que crear un proceso. Antes lo hacíamos con el proceso, una relación de proceso padre a proceso hijo, ahora no. Tengo un hilo llamado hilo padre dentro de un proceso, y ese hilo padre puede crear un hilo hijo dentro del proceso sin duplicar recursos, sin incrementar la cantidad de recursos que necesita.
esto es mucho más rápido, así que es más aconsejable trabajar con nuevos hilos que con nuevos procesos. Simplificar el código, no tengo que escribir más código, no. El código ya está escrito, está pensado como, como una actividad más que tengo que ejecutar, así que los hilos comparten los códigos del proceso, es como los hijos dentro de una familia sería el proceso, la familia sería el proceso, y los hilos serían como los hijos, y los integrantes de la familia, digamos, padres también, pueden padre, madre, hermanos, todos son hilos. Entonces todos esos hilos, al ejecutar, estarían compartiendo el espacio y los recursos de la familia, entonces usando recursos compartidos como el baño, la cocina, la heladera. Bueno, digamos, hay teorías pesimistas que dicen que el concepto de familia fue inventado por una cuestión de economía, digamos, para que si alguien eh, va naciendo, bueno, obviamente cuando ya tenga capacidad de independencia y generar su propio lugar, bueno, se siga quedando para que entonces no haya dos heladeras, no haya dos casas, digamos, los recursos se vayan optimizando. Este sería el caso entonces de hilo, de que se usa económicamente, o sea, se hace un uso eficiente de los recursos por tras del hecho que no tenemos que andar duplicando recursos, ¿sí? Obviamente que a partir de que las aplicaciones fueron multihilos, los sistemas operativos reaccionaron como 10 años después, y los sistemas operativos también están programados como si fueran multihilos, como el caso que veíamos recién de las interrupciones. Bueno, si aparece el concepto de hilo, decíamos que es necesario que llevemos cierta información. El sistema operativo ahora va a necesitar información de los hilos. El proceso sigue existiendo como concepto de proceso, pero ya es un concepto como de familia, como un otra vez con problemas de, digamos, de esto. A ver, ¿ya salió el cartel? Sí. ¿Ustedes me escuchan? Ahora sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, sí. Sí, se ve que toca un cable, está muy suelto la entrada al USB y entonces, bueno, ahí se sale. Les decía que capaz que antes, no sé, en la transición de la prehistoria a la historia, cuando empezaron a aparecer, no sé, las ciudades-estados allá en Grecia, el Estado le interesaba saber qué familia vivía en un terreno. Entonces, bueno, era suficiente con el concepto de proceso, ¿sí? A partir de que entonces, bueno, empezaron a escribir sobre los derechos individuales, las personas, entonces ahora cada persona era como un hilo viviendo dentro de una familia, que sería el proceso. Entonces, hacía falta, si alguien delinquía, si alguien cometía un delito, mm, bueno, obviamente el prejuicio sí sigue existiendo, entonces queda como marcada la familia, pero bueno, quien cometió el delito es un integrante de la familia, es un hilo nada más. Entonces, el gobierno, en este caso el sistema operativo, necesitaba llevar información de las personas y ahora esas personas necesitan cierta identificación. Así que el sistema operativo necesita llevar un thread ID. El thread es una T, de thread de hilo, TID, el TID es entonces el identificador de thread, el identificador de hilo, es un número que entonces va a crecer desde 1 a n por proceso. Entonces, yo puedo ser el hilo 3 del proceso 28, otro puede ser el hilo 25 del proceso 45. O sea, yo soy el número, así que es posible que existan varios hilos con el mismo número de hilo, pero claro, los dos, digamos, no somos iguales porque pertenecemos a distintos procesos. En cambio, el número de Process ID, el número de PID, es único en todo el sistema operativo, pero en cambio el número de hilo es un número que puede estar repetido porque, bueno, soy el número 3 de este proceso y es posible que haya otro número 3 de otro proceso, ¿sí? Así que en general vienen asociados el Thread ID y el Process ID. Cada hilo va a tener un número que representa la prioridad.
Esta prioridad le sirve al planificador de la CPU para decir cuál pasa, en qué orden, si el criterio de planificación es por prioridad. Esta prioridad, ya cuando veamos planificación en el capítulo 5, vamos a ver que es un número que cuanto más chico es más importante, en el caso de los Unix, Linux, y en el caso de Windows, cuanto este número sea más grande, la prioridad es más grande. Los tiempos, el sistema operativo le gusta llevar el control de los tiempos, así que hay contadores de tiempo para el tiempo que lleva de ejecución este proceso, suma los tiempos de CPU que le van dando, los tiempos de espera en cola ready o en colas de bloqueo también son contadores de tiempo que el sistema operativo le gusta llevar para ver cómo va evolucionando la ejecución de los programas, de los hilos, y entonces, bueno, por ahí puede levantarle la prioridad si hay un proceso que está perdiendo mucho tiempo en cola ready, en cola de listo, y entonces le levanta la prioridad para que lo atiendan más rápidamente y no esté esperando tanto. Y después, bueno, los valores de los contadores, los valores de los registros, que estaba usando el hilo cuando estaba en ejecución y lo sacaron, se guardan también como se guardaban allá cuando veíamos procesos, se guardaban en una parte que eran los registros del procesador. Aquí se guardan esos mismos valores de los registros, se guardan, pero por cada hilo. Entonces, fíjense que estos datos, que sería como el legajo del hilo, tiene que estar guardado en un Thread Control Block, así como había un PCB, que era el Process Control Block, el bloque de control de proceso. Va a seguir existiendo la tabla de proceso. La tabla de proceso va a tener entonces, va a ser una tabla como la que conocemos nosotros en Excel, en donde en cada fila tiene información de un proceso, pero esa fila va a tener un puntero, de ahí va a salir un campito puntero a una tabla de hilos. Así que por cada proceso va a haber una tabla de hilos asociada. Por cada proceso va a haber una tabla de hilos asociada, entonces habrá procesos que tienen 10 hilos, otros tienen 100 hilos, otros tienen 1000 hilos, así que el tamaño de las tablas de los hilos capaz que va cambiando dependiendo de cada proceso. Y por cada hilo, en esta tablita de hilo, hay un set control block y hay toda esta información, ¿sí? Así que el sistema operativo le gustaría tener esta información para poder administrar los hilos, ¿sí? Y por otro lado, así como los procesos tenían una pila, recuerden que el proceso tenía código, datos y pila, los tres espacios de direcciones, tres regiones del espacio de direcciones que era necesario mantener. ¿Por qué? Porque en la pila estaban las direcciones de retorno. Ahora, como lo que se ejecuta es el hilo, hay que llevar las direcciones de retorno del hilo en una pila del hilo. Así que en la pila tengo las variables locales del hilo cuando está recorriendo ciertos procedimientos. Los parámetros que se pasa de un procedimiento a otro también se guardan en la pila. Así que son tres cosas. Lo mismo que se guardaba ya por proceso, ahora voy a tener multiplicado por la cantidad de hilos. Regiones, entonces, dentro del mismo región del proceso, ahí se van identificando las pilas de cada uno de los hilos que se va ejecutando. Bien, eso es lo privado de cada hilo. Y lo que es común a los hilos del mismo proceso es que ellos comparten el código, comparten las instrucciones, comparten las variables globales del proceso y también comparten obviamente los recursos como los archivos o los dispositivos asignados y las señales que les lleguen. Ya vamos a ver qué son las señales, ¿sí? Esto es la imagen que veíamos hace rato. Entonces, el caso del proceso monohilo, viejo concepto de proceso, y ahora estamos con un nuevo concepto de proceso, que es el proceso multihilado, donde un proceso soporta varios hilos, ¿sí? Esta información de los hilos hay que guardarla, el sistema operativo tiene que guardarla en esas estructuras, como les decía, la tabla de hilos, ¿sí? Y lo que era compartido por todos los hilos era el código, datos y los archivos abiertos por algún hilo. Un hilo abrió un archivo, bueno, es legible también los otros hilos para poder ver ese mismo registro que está siendo abierto por otro hilo. Este es el caso del ejemplo que les decía en el caso de una red. Tengo entonces una máquina, un sistema servidor, que entonces está conectado a la red,
a otra máquina, es la llamada cliente, quien solicita algún servicio en la máquina servidor. Entonces hay un hilo administrador, que es el que recibe la solicitud, y este hilo administrador o hilo padre crea un hilo nuevo por cada solicitud que viene del cliente. Entonces le asigna a este hilo recién creado la petición de este cliente, y este hilo, digamos, este hilo dedicado a esa petición va a esperar a que el disco le devuelva información de la base de datos o de la petición que haga el cliente, y así, bueno, se bloqueará, demorará mucho más, pero bueno, no demora todo el sistema. El servidor va derivando las peticiones a un hilo por cada petición. Por lo tanto, no demora a todos. Nos atiende en el acto y ya los desocupa y dice, bueno, váyanse y ya los llamo cuando esté la respuesta. Así que bueno, esto es una buena idea de los servidores multihilados, sistemas que tienen múltiples hilos, en el caso de un servidor. Acá están los beneficios de los hilos. Es el que decíamos recién, la capacidad de respuesta, en cuanto a que no espero a terminar de atender un cliente para entonces atender otro, sino que en paralelo estoy atendiendo a varios clientes. Total, tengo un vendedor por cada cliente, ¿sí? Compartir recursos. Todos los vendedores internamente se mueven dentro de los estantes que tiene mi negocio, y entonces no tengo que duplicar estantes, uno por cada vendedor, sino que todos comparten los mismos recursos. Sí, por supuesto, esto tiene que tener sus cuidados, porque los vendedores no pueden andar chocándose, ni pueden romper la mercadería. No deben romper la mercadería, así que tengo que cuidar, tengo que sincronizar a los vendedores, sincronizar los hilos para que el acceso a los recursos sea ordenado, ¿sí? Economía, sí, es más más económico por el hecho de que es más barato crear hilos que crear procesos, y además más rápido, ¿sí? Ahí se habla del cambio de contexto de proceso, cuando hay un cambio de proceso. Así que el cambio de contexto de hilo es más económico que el cambio de proceso, ¿sí? Lleva menos tiempo y ocupa menos recursos. La escalabilidad. Yo tengo entonces dividido mi proceso en varios hilos, y entonces, bueno, está previsto que ahora tengo un hardware que tiene solamente un procesador, pero digamos, no le saco mucho beneficio a los múltiples hilos que tengo en la aplicación. Solamente un hilo por vez puede ejecutarse en el único procesador que haya. Pero si aquí ahora tengo más plata y entonces me compro una máquina que tiene 4 o 8 procesadores, si ya tengo los hilos programados para ejecutarse en paralelo, bien, puedo aprovechar al máximo esa evolución de la tecnología de multiprocesamiento y ejecutar un hilo en cada procesador, ¿sí? Así que es escalable, puede crecer dependiendo del hardware que yo tenga abajo. Tenemos dos términos que nosotros lo consideramos como sinónimos, pero está bien, este autor los pone como concurrencia, la capacidad que tiene un sistema operativo de poder alternar un hilo con otro en un único core. Así que ejecuta el hilo 1, luego deja ejecutar el 1 para ejecutar el 2, luego deja de ejecutar el 2 para ejecutar el 3, el 4 sobre un solo procesador. A eso le llama entonces ejecución concurrente, porque, digamos, no termina el hilo 1, le quitan procesador, el hilo 1 va a volver a empezar luego, en un tiempo, después de pasar un tiempo. Esto es como se haya planificado la CPU, pero bueno, esa alternancia se le llama concurrencia. Concurrencia porque es como que lo mismo, hay problemas de convivencia, lo mismo va a haber problemas de convivencia porque las cosas quedaron a medio hacer y ya estoy cambiando procesador a otros hilos, ¿sí? A eso se le llama concurrencia este autor. Y le llama paralelismo cuando verdaderamente hay simultaneidad de ejecución en dos cores diferentes. Estoy ejecutando el hilo 1 en un core y el hilo 2 en otro core. Luego el 3 y el 4 también simultáneamente. Es decir, aquí por ejemplo no hay dependencias entre el 1 y el 2. Se pueden ejecutar en paralelo. Hay independencia total. Acá, si estoy ejecutando el hilo 2, cuando ha terminado el tiempo de ejecución del hilo 1, bueno, si está pudiendo ejecutar el 2 es porque tampoco hay dependencia, ¿sí?
Si no, tendría que hacerlo esperar al hilo 2 y recién seguir con el 3, el 4, y cuando ya esté el hilo 1 haya dejado las cosas en orden para que el hilo 2 pueda continuar, bueno, recién va a poder continuar, ¿sí? Acá se ve entonces que no hay problemas de dependencia entre un hilo y otro, por eso pueden ejecutar. Acá también, pero claro, aquí he reducido a la mitad de tiempo, que si tuviera que ejecutar un solo core, aquí se ha podido dividir en dos cores, y estoy aprovechando todo el tiempo de ejecución de los cores, quiere decir que he aumentado al doble la velocidad de ejecución de la aplicación. Cuando ya dispongo de un hardware que es multinúcleo, o sea, multicore, o es un multiprocesador, la diferencia es conceptual de nosotros. Decimos que un multiprocesador es un sistema que ya existió de la década del 60, en donde yo tenía, bueno, por supuesto en ese momento no era así, pero hoy nos imaginamos que hay una placa madre con 2 o 4 slots o sockets, digamos, que son enchufes, donde yo puedo colocar los procesadores, por ejemplo, los Xeon de Intel. Los puedo colocar ahí, entonces levanto la capacidad de procesamiento a 2, a 4, a 8, ¿sí? Pero de un sistema de multiprocesamiento simétrico. En cambio, los multinúcleo o multicore son más nuevos, son del 2006, cuando Intel entonces vio que tenía un techo de la velocidad o de la frecuencia de operación de los micros, y entonces al tocar ese techo dijeron, bueno, para poder seguir vendiendo, dupliquemos motores. Y entonces, bueno, en un solo chip pusieron dos cores, o 4 cores, u 8 cores. Entonces eso es multinúcleo o multicore. Mientras que multiprocesador es chip independiente, ¿sí? Bien, cuando entonces ahora ya tengo abajo un soporte que me permite ejecutar más de un hilo, sí, a la aplicación le he dividido en actividades y ahí puedo usar estos cores. Lo que trataría de hacer es de que todos los cores estén ocupados, o todos los procesadores estén ocupados, así que le doy un hilo a cada uno de esos procesadores, de manera que haya un equilibrio de carga, no que haya procesadores sobrecargados y otros procesadores ociosos, ¿sí? División de datos, esto se refiere a que, bueno, si mis hilos van a tener que acceder a la única matriz que tiene el proceso, hemos dicho que los hilos pueden acceder a todos los recursos del único proceso, bueno, sería bueno que esa matriz la dividamos en porciones de acuerdo a la cantidad de hilos, si es que verdaderamente se puede dividir, para que no tengan colisión, para que no tengan superposición los hilos. Le damos terrenos separados, parcelas separadas de datos a cada uno de los hilos. Eso a veces no se puede hacer. Y si no, bueno, si no puedo dividir, cuando uno esté escribiendo, el otro no podría acceder, así que hay una dependencia de datos, ¿sí? Hay que cuidar de no violar esa dependencia de datos. Y bueno, y después, cuando la aplicación esté ya lista, hay que hacerle pruebas y depurar en los errores que pudieran existir, porque a lo mejor trabajando un hilo por vez no hay problema, pero trabajando simultáneamente los hilos en este azar, en este hecho de que los procesos vienen y se ejecutan en cualquier orden, total, tendría que estar bien programada, pero bueno, yo creía que estaba bien programada. Trabajando solos andaban bien, pero trabajando en conjunto y en cierta combinación generan datos. Entonces, bueno, las pruebas y depuración de estos sistemas multihilos son mucho más difíciles que por supuesto que los procesos monohilos, ¿sí? Bueno, y ahí está la definición de paralelismo, que es simultaneidad de ejecución de instrucciones, y la concurrencia, que en realidad nosotros la hemos usado como una palabra que digamos que contiene, que incluye el paralelismo, así que nosotros decíamos concurrencia lógica y concurrencia física. Este es la definición de concurrencia lógica, de trabajar intercaladamente. Intercaladamente es esto, ¿sí? Esto que ellos llaman directamente concurrencia, nosotros era concurrencia lógica. Vamos alternando entre un hilo y otro. Bueno, vamos a hacernos cargo de estos cambios de nomenclatura, de definiciones, de términos, así que para nosotros concurrencia va a ser la ejecución intercalada de los hilos. Y el paralelismo va a ser ejecución simultánea de hilos. Hablábamos entonces de que
de este tipo de paralelismo, es posible que haya dos tipos de paralelismo. El paralelismo de datos, entonces, paralelismo de datos está diciendo que puedo, como decía recién, de una matriz, puedo dividir en vectores, por ejemplo, y puedo darle a cada hilo, le puedo dar que ejecute en el core 0 y trabaje con estos datos. El core 1 trabaja otro hilo y trabaja con estos datos. Así que entre ellos no va a haber problemas porque hay una buena división de datos. Hay como paralelismo de datos. Acá alguien podría decir, bueno, o los mismos datos multiplicados por 4. Total, si los datos sirven para lectura. Bueno, si sirven para lectura podrían directamente leer del mismo lado. Pero bueno, lo que quiere demostrar es que hay separación de datos y que no va a haber colisión entre ellos. Mientras que si hay paralelismo de tareas, ahí sí voy a tener problemas. Porque a los datos están accediendo 4 hilos que se están ejecutando en 4 cores diferentes y a lo mejor hay conflictos entre ellos porque uno de los hilos está modificando un valor de un dato y otro hilo que quiere leer el mismo dato se lleva una visión errónea del dato. A medida que crece el número de hilos, también crece el soporte arquitectónico para los hilos. Es decir, si tengo más hilos, obviamente tengo que tener una tabla de hilos más grande para poder llevar control de cada uno de esos hilos. Eso por el lado del software. Por el lado del hardware, dice la CPU tiene núcleos o core, así como hilos de hardware. Bueno, aquí Intel y AMD aprovecharon, pero bueno, Intel con el término hyperthreading, aprovechó que ya entonces en el software ya se estaba manejando el concepto de hilo, y ellos decían que tienen soporte llamados hilos de hardware. Bueno, en la forma de vender, de hacer marketing, porque en realidad estos hilos de hardware son conjuntos de registros. Así que si mi core, si mi núcleo tiene dos grupos de registros, tiene dos conjuntos de 100 registros cada uno, yo puedo alternar entre un hilo y en otro muy fácilmente, muy rápidamente. Bueno, a eso le llaman hilos, a los conjuntos de registros. Pero, por ejemplo, aquí Oracle, que es la empresa que se le compró a Sam de Solaris y donde se inventó Java, Oracle, que Sam fabricaba y fabrica hardware también, fabrica procesadores. Este procesador, el Spark T4, viene con 8 núcleos, con 8 cores, y a su vez cada core tiene 8 hilos de hardware. ¿Qué es eso? ¿Quiere decir que tiene 64 procesadores? No, no. Tendrá, como ellos dicen, 64 procesadores lógicos, pero tiene 8 procesadores físicos. Estos 8 procesadores lógicos por cada núcleo son 8 conjuntos de bancos de registro. Entonces la alternancia entre un hilo y otro la puede hacer muy rápidamente, pero no son procesadores, no son núcleos de estos 8 hilos de hardware. Simplemente aprovecharon la terminología de hilos y ahí nos han puesto al hardware hyperthreading, ¿sí? Multi-hilos. Pero son bancos de registro. Este señor, Amdahl, fue un científico que trabajó en IBM y en el furor de la competencia entre las empresas, no sé, National, NEC, IBM, luchaban por tener entonces las máquinas más poderosas, más rápidas y con mayor cantidad de procesamiento. Entonces se ve que le encargaron a que desarrolle máquinas multiprocesamiento. Y él se defendió de esta manera. Él dijo, no por tratar de ponerle más procesadores, ustedes crean que van a ganar directamente en velocidad de ejecución. Hay que determinar que las aplicaciones tienen una parte que es serie, que sí o sí habrá que ejecutar esta instrucción para después pasar a esta, después pasar a esta, después pasar a esta. O sea que tienen secciones o regiones de instrucciones que tienen que ser ejecutadas en serie. No puedo paralelizar esas instrucciones. Entonces, lo primero que hay que determinar, ¿cuál es el porcentaje de parte en serie que tiene la aplicación?
Una vez que determinemos y sepamos que de las 1000 instrucciones que tiene mi programa, 250 instrucciones, o sea, el 25% están en serie, como toma este ejemplo, bueno, si hay una cuarta parte de las instrucciones, hay que sí o sí ejecutarlas en serie, señores, no vamos a llegar jamás a una duplicación de velocidad levantando la cantidad de procesadores. Y entonces, bueno, ha logrado esta fórmula empírica, esta es una fórmula que surge de la experiencia, y él dice que el avance en velocidad, o sea, la aceleración de un programa, va a ser menor o igual a 1 sobre S, el porcentaje de código en serie que tiene, más 1 menos S, sobre la cantidad de procesadores que yo pueda ponerle. Si entonces yo dispongo de qué sé yo, de infinitos procesadores, porque tengo mucha plata, entonces tengo una máquina que tiene los procesadores que yo necesite, entonces si n se acerca a infinito, fíjense que la aceleración, en el caso de un cuarto, por ejemplo, yo tengo un cuarto de programa, es serie, entonces 1 sobre un cuarto me da que yo puedo levantar la aceleración a 4 veces la ejecución. Si un programa demora 4 minutos, yo poniendo infinitos procesadores en un programa que tiene una cuarta parte en serie, si demoraba antes 4 minutos, ahora voy a demorar 1 minuto, o sea, 4 veces más rápido va a ser la ejecución de un programa con infinitos procesadores. O sea, fíjense que no es proporcional la aceleración al esfuerzo que estoy poniendo. Estoy poniendo infinitos procesadores, yo hubiera pensado que esto podría ser, digamos, casi acercándose a cero la velocidad, el tiempo de ejecución. No, no, solamente levantó 4 veces, porque es muy dependiente de la parte en serie del programa. No sé si está claro esta ecuación, esta inecuación. Profe, Y el disculpe, ejemplo, ¿puedo sí, volver a explicar el tema de la ecuación de Friedel, por sí, favor? sí, sí. Por ejemplo, él dice, bueno, a ver, ¿cuánto demora este programa? Bien, entonces, con un solo procesador, ¿sí? N igual a 1, entonces vos ponés que tenés un 25% de todo el programa, sí o sí hay que ejecutarlo en serie. O sea que una instrucción tiene que esperar a la otra, sí o sí hay que ejecutarlo en serie. Así que si esto es 1, vos tenés 1 menos un cuarto, ese es un cuarto, te da 3 cuartos. ¿Sí? 1 menos un cuarto te da 3 cuartos, porque este es 1. Entonces, un cuarto más 3 cuartos te da 1. Un cuarto más 3 cuartos te da 1. 1 sobre 1 es 1. 1 es entonces la velocidad con un solo procesador. ¿Sí? Bien. Esa es tu velocidad de referencia. Ahora levanto a 2. Si yo levanto a 2 y digo, bueno, no, ahora voy a ponerle 2 procesadores, que es como dice el ejemplo aquí. Entonces yo tengo 1 menos un cuarto me da 3 cuartos, pero tengo un 2 de divisor. Por lo tanto, es un cuarto por un medio, esto creo que se termina multiplicando, así que pasa a ser un octavo. S, que es un cuarto más un octavo, habría que hacerlo, lo voy a hacer. Entonces yo tengo 1 menos un cuarto, eso es 3 cuartos. Pero abajo tengo un denominador de 2. Entonces, bueno, esto podría ser producto de ¿El los extremos, octavo? producto de los medios. 3 octavos, exactamente, porque es producto de los medios, producto de los extremos sobre producto de los medios. Entonces tengo que es un cuarto más 3 octavos. 5 Un octavos. cuarto, esto me da, claro, este 5 tiene 2 octavos, 5 octavos. 5 octavos. octavos, 5 octavos ya es una reducción, ¿sí? 5 octavos es, ¿qué te dice la calculadora? Es 1,6, no, 5 octavos es abajo, 1 sobre 5 octavos, o sea que sería 8 quintos. ¿Está? ¿Cuánto es 8 dividido en 5? A ver, tengo la calculadora. 8 dividido en 5 igual 6. 1,6. Claro, justo lo que dice aquí. O sea, yo logré con 2 procesadores, en vez de hacer el doble de velocidad,
en vez de hacer el doble de velocidad, solamente pude levantar 1,6. ¿Te das cuenta? O sea que no fue proporcional, sino que he ido perdiendo. Si esto se podría graficar, es como que tengo una recta de una relación proporcional a más procesadores, al doble de procesadores, al doble de velocidad, al cuádruple de procesadores, cuádruple de velocidad. No, acá va cayendo la velocidad en una curva y no mantiene, digamos, la proporción. ¿Sí? Eso yo creo que la historia habla de que Andal se defendió de los directivos de IBM con esta ley, que después terminó siendo una ley, que no por mucho meter procesadores usted va a reducir el tiempo de procesamiento o va a aumentar la velocidad de procesamiento, porque bueno, tiene un condicionante muy grande que es la parte serie del programa. Y esto se cumple en todos los programas, porque uno empieza en un programa definiendo los valores de las variables, y sí o sí hay que pasar de esta, bueno, quizás ahí no, porque hay independencia entre una definición de una variable y otra, pero después seguramente el mismo valor que usted está tomando lo debe sumar a y así que hay que esperar que se sume. O sea, hay una dependencia de las instrucciones. Y eso es lo que Andal le demostró, y bueno, y eso es obvio, ¿sí? Es como una cosa, es como la ley natural. No se puede acelerar todo porque tengo partes del programa que son en serie, ¿sí? Y, y bueno, y ahí está el ejemplo de cuando lo llevo a infinito. Cuando llevo a infinito, esto que es un cuarto, a lo sumo, lo puedo multiplicar por 4 la velocidad de procesamiento, pero no infinitas veces. Esto es lo que entonces la frase esta dice, la parte en serie afecta muchísimo al rendimiento. ¿Sí? Bien, entonces, esto que fue previsto en 1967, donde había un multiprocesamiento simétrico, hoy se cumple con los sistemas multinúcleo, multicore, sí, se sigue cumpliendo, exactamente, porque la ejecución de los programas no tiene que ver con el soporte, sino que en sí mismo la lógica del programa sigue siendo serie. ¿Se entendió, Andal? Sí, profe, que después claro el ejemplo. Gracias. Ok. Después, esta otra diapositiva habla de un concepto muy importante. Los hilos nacieron en las aplicaciones. Los hilos nacen en los programas que la gente ha programado. No nacen en el sistema operativo. Ahí se dan cuenta que había aplicaciones que se podían descomponer en actividades que si tuviéramos soporte de hardware se podrían ejecutar en paralelo. Bueno, esos son los hilos de usuario, los hilos de las aplicaciones. Eso es 1970 y pico, 1980. Entonces las aplicaciones empezaron a presionar a los sistemas operativos para que le reconozcan los hilos y de esa manera entonces puedan planificar los hilos en los sistemas de multiprocesamiento. Pasaron como 10 años hasta que los sistemas operativos reaccionaron. La inercia de los sistemas operativos es de 10 años. Hoy a mí se me ocurre una idea en los sistemas operativos y hay que esperar más o menos unos 10 años. Tienen mucha inercia, son como esos dinosaurios. Justamente por eso Silverchat los pone como dinosaurios los sistemas operativos. Sistemas muy pesados, muy lentos, además vulnerables de voltearlos, de matarlos. Son muy pesados para moverse, así que los sistemas operativos reaccionaron como 10 años después y ofrecieron ahora hilos, soporte de hilos en el kernel. Hay que tener cuidado con esto, con la terminología, en inglés, que se pone user thread o kernel thread, hilos de usuario o hilos del kernel. Hay que tener cuidado porque la gente piensa que entonces estos son los hilos de la aplicación y estos son los hilos del kernel. No, no, no. Los hilos del kernel sí existen y están por otro lado, pero estos son hilos reconocidos por el kernel. ¿Sí? Entonces, de los hilos a nivel de usuario que tienen las aplicaciones, han pasado como 10 años hasta que los reconoció los sistemas operativos. Y los sistemas operativos tuvieron que modificar sus estructuras de datos, modificaron sus estructuras de control, y ahora a la tabla de procesos tuvieron que adosarle punteros por cada proceso a la tablita de hilos para manejar los hilos de las aplicaciones. Entonces, cuando los kernels reconocieron los hilos, estamos hablando de hilos en el kernel, que dice la diapositiva. Entonces,
Por ejemplo, los primeros sistemas operativos que empezaron a reconocer hilos, ¿sí? La aplicación tenía 4 hilos, por ejemplo, en este caso. Pero bueno, el sistema operativo no tenía soporte para darle una entrada, un thread control block a cada uno de estos hilos. Un solo thread control block le asignaba a este proceso que tenía 4 hilos. Entonces, la aplicación tenía que alternar y decir, bueno, a ver, del delta t de tiempo que me dan aquí, estos 40 milisegundos, 10 milisegundos hago correr este hilo, dejo de correr este hilo, ahora paso a ejecutar otro hilo con otros 10 milisegundos, y así voy alternando estos hilos de usuario en un único hilo a nivel del kernel. Es decir, es como que yo anoto a uno solo, no sé, por decir algo, una butaca en un teatro. Soy entonces socio de, no sé, Teatro San Martín, bueno, llevado a fútbol. Soy socio de alguna cancha y entonces tengo un número de butaca y bueno, a mí no me piden el DNI, me piden la identificación. Así que a veces va a haber uno, el partido o el programa, otras veces va a haber otro, total lleva la identificación y lo hacen pasar. ¿Sí? No tengo la posibilidad de generar 4 tickets o 4 butacas. ¿Sí? Eso entonces, así nació al comienzo, digamos, cuando los hilos empezaron a ser reconocidos por el kernel. Hasta que, bueno, después hubo mejoras en el hardware, mejoras en procesador, entonces Windows y el mismo Linux mejoraron y dijeron, bueno, está bien, por cada hilo de usuario le vamos a asignar una entrada en la tabla de hilos, o sea, va a tener un thread control block, así que lo voy a poder administrar uno por uno. Una ventaja inmediata de esto, de este pasaje de muchos a uno, a uno a uno, es que si uno de estos hilos de mi aplicación tenía una petición que era bloqueante, me hacía una llamada al sistema pidiendo, no sé, algún dato de un archivo del disco, ¿qué hacían? Bloqueaban a todo. Este hilo a nivel del kernel era bloqueado y por lo tanto ningún hilo de nivel de usuario se podía seguir ejecutando hasta tanto no les den la petición que hizo uno de los hilos, ¿sí? Del usuario. Es decir, que el problema de estos hilos, de estos varios hilos a nivel de usuario a un solo hilo del kernel, a un solo hilo reconocido por el kernel, es que podían la actividad de uno de estos hilos bloquear a todo el hilo completo a nivel del kernel y por lo tanto terminaba volteando a todos los hilos de usuario. En cambio en esto no, porque si uno de estos hilos se bloqueaba, bueno, bloqueaba solamente a ese hilo asignado a nivel del kernel. Los otros hilos de la aplicación podían seguir ejecutando. Pero ¿cuál es la desventaja? Que necesito más espacio para la tabla de hilos a nivel del kernel, porque ahora necesito uno por cada hilo. Cosa que aquí no ocurría. Una ventaja de esto es que la alternancia de hilos, transitar de un hilo a otro, se podía hacer a nivel de usuario sin que participe el kernel, así que esto es mucho más rápido. Así que, ventaja, rapidez en los hilos a nivel de usuario, desventaja, bloquear todos los hilos cuando hay una petición bloqueante. La desventaja justamente es la ventaja del otro. La desventaja de esto es que el kernel participa administrando estos hilos, por lo tanto se pierde tiempo. Siempre que participa el kernel es más lento todo. ¿Sí? Bueno, y lo otro, ahí dice compatibles con el kernel, son hilos administrados por el kernel. Y lo otro es una relación de muchos a muchos, cuando entonces, bueno, hubo un tiempo en que los sistemas operativos como Solaris, por ejemplo, pero ya de versiones viejas, admitían una relación de muchos a muchos, es decir, por ejemplo, de 4 a 3. No hay suficiente espacio para la tabla de hilos, entonces, bueno, destinamos 3 thread control block nada más. Pero bueno, yo necesito 4, y bueno, arreglátela, alterna, por ejemplo, 2 hilos en 2 hilos de usuario en un hilo reconocido por el kernel, y los otros 2, bueno, hacerlo uno a uno, o por ejemplo esta, ¿sí? Que tiene para hacer una relación de muchos a muchos y una relación de uno a uno. Todos los hilos que sean conflictivos, todos los hilos que se lleven a actividades bloqueantes, aislarlos.
y esos hilos asignarle un hilo a nivel del kernel. En cambio, los otros hilos que pueden compartir, que además es bueno que estén juntos, porque se pueden pasar datos entre ellos muy rápidamente, y la alternancia de hilos se hace a nivel de usuario, bueno, que tengan una relación de muchos a muchos. Pero bueno, la realidad es que casi todos los sistemas operativos ya manejan una relación de uno a uno. Digamos, por las ventajas de que no se bloqueen toda la aplicación es más grande que la ventaja de los recursos o la participación del kernel, porque mejoró la velocidad de procesamiento, mejoraron la memoria y todo, así que no, digamos, el hardware justificó las ventajas, ¿sí? Más ventajas que desventajas. Bueno, y después en las diapositivas que vemos aparece este tema de sincrónicos o asincrónicos, ¿sí? Les decía yo que los sistemas operativos aportaron la creación de librerías o bibliotecas de servicios a hilos, y eso ha hecho que se le facilite la vida al programador. No tenga que estar pensando tanto en la coordinación de hilos a nivel de la programación, sino que hacía pedidos de servicio para crear hilo, para sincronizar hilo, para suspender hilo, para matar hilo. Todo eso ha corrido por parte de estas bibliotecas. Acá uno puede crear hilos asincrónicos, esto es, aquellos con un hilo padre crea, un hilo hijo, y el padre sigue ejecutándose sin importarle si el hijo ha terminado o no. O sea, si el hilo hijo ha terminado o no. Así que los hilos independientes son independientes y no comparten datos. El servidor y los hilos de interfaz de usuario, que es lo que veíamos en el ejemplo del servidor atendiendo peticiones de clientes. Ahí él va creando hilos, y entonces esos hilos después vienen, responden las peticiones y listo. En cambio puede haber otros hilos que son sincrónicos. El hilo crea el hilo hijo, pero se detiene, espera hasta que todos sus hilos terminen, ¿sí? Sus hilos hijos terminan. Estas son las librerías de los servidores de Unix, como lo que tiene Linux mismo, que son los pthread. Recuerden que P es de POSIX. Entonces todos los sistemas operativos de la línea Unix usan el estándar POSIX, así que usan para hilos la librería pthread. Y ellos, bueno, se puede administrar hilos a nivel de usuario o a nivel del kernel. Eso es lo bueno, porque la aplicación puede pedir servicios a nivel de usuario sin pasar al kernel para no perder tiempo. Si lo puedes resolver aquí y el programador sabe usar estas librerías, perfecto, ¿sí? Ahora, si el programador no quiere usar esto, bueno, directamente que sea el kernel que administra, y son llamadas al sistema, que por supuesto demoran más, ¿sí? Aquí hay ejemplos de estos servicios, por ejemplo, bueno, esto es meterse ya en hilo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes seguramente cuando ahora se metan en Java, creo que no están a la altura del año como para que en programación de Java vean hilos, pero apenas vean programación de hilos en Java, o en el lenguaje orientado a objetos que estudien, se van a acordar por el hecho de que los hilos es un concepto muy importante. Programar con hilos es un concepto que ayuda muchísimo, ¿sí? Bueno, esto es, ahí tenemos una llamada del sistema para terminar un hilo. Hay llamadas al sistema para esperar un hilo en join, juntarse. Hay una llamada al sistema, en realidad no es llamada al sistema, sino llamada función, pues recuerden que esta es una función de Java, la que me permite pensar en hilos, y después ya la máquina virtual de Java es la que se comunica con llamada al sistema para el sistema operativo. Aquí hay un pthread create, ahí está creando un hilo, le pasa ciertos parámetros para crear el hilo, ¿sí? Bueno, todo esto es programación. Hay un ejemplo, cuando quieren, por ejemplo, sumar números de un vector, se puede dividir en hilos para que se vaya sumando de a pares, y entonces, después que se termina de hacer esa suma, se suman todos los valores transitorios y se obtiene un resultado. Acá hay multi-hilos en el sistema en Windows, programando en C,
También hay entonces llamadas a funciones. Ahí debe ser que tenemos aquí. En general, Microsoft le llama objeto, pero sí, hay en create, thread, y como siempre, Microsoft tiene la posibilidad de pasarle muchos parámetros. Es mucho más complicado la programación en plataformas de API, de Windows, que las de Pthread, ¿sí? Las de Unix, porque aquí hay que pasarle todos los parámetros que debe tener el hilo que se está creando. Allá era mucho más simple, así que como el fork para crear proceso y el create process para Windows, ¿sí? Bueno, y así la creación de hilos en Java, aquello entonces, ¿qué era? Aquello era este, también era Java, pero haciendo otras cosas, digamos, creando hilos, esperándose, terminando, y aquí tengo... bueno, esto también lo puede tomar, lo que pasa es que este autor lo que hace es dedicarse para tratar de ser ecuánime o equilibrado, le da a Mac, o sea, a Apple, códigos también, de una Macintosh, entonces esto perfectamente puede ser el código de Apple, ¿sí? Mientras que esto, bueno, puede ser Java puro. A pesar de que Apple también tiene mucho código escrito en Java. No sé cómo será los permisos o la patente de Java, de Solaris, de Sam. Creo que no sé si lo terminó liberando, no hay que pagar los derechos. Así que bueno, pero todo esto es programación que, bueno, lo van a llegar a usar cuando ustedes empiecen a programar, simplemente enunciativo, lo deje como diapositiva para que vean, el que tenga interés y quiera hacer programación y hacer correr algunos programitas, creo que no sé si será suficiente esto, pero capaz que necesitan más conocimiento. Pero bueno, cómo se pueden descomponer los programas en hilos y cada uno de los hilos hijos pueden ir aportando resultados, ¿sí? Este es el tema del hilado implícito, en cuanto que ya me cansé de manejar y entonces los hilos, porque eran muy complicados, ya no son uno o dos hilos, son miles de hilos, y entonces, bueno, los compiladores me ayudan para manejo de esto. Así, lo único que hay que definir son tareas. Esto, si yo defino dentro del programa, esta es una tarea que puede ser independiente de esta otra tarea, de esta otra tarea, entonces un procedimiento, una función, una rutina, los puede perfectamente el compilador separar como hilo y encargarse de la administración de ellos, ¿sí?